Buenos días, Buenos José. días. Buenas, buenas. Listo, entonces vamos a iniciar. ¿Quién me da un breve resumen de lo que vimos la semana pasada? Sobre todo de qué son las curvas de declinación, para qué sirven, qué nos permiten estimar. A ver, voy a compartir la pantalla. Listo, creo que ahí ya pueden ver. Ahora sí, entonces, ¿cuántos tipos de curvas de declinación existen? ¿Cuántos tipos de modelos? Son tres, ¿no, profe? Son tres. ¿Cuál y cuál? ¿O cuáles tres? Exponencial, la hiperbólica y la armónica. Así es. Tres tipos de curvas. ¿Y esos tres tipos de curvas que nos permiten, José? O sea, que ¿para qué los usaría? ¿Para qué los usaríamos? O sea, ya estamos, supongo que ya estás, imagina que ya estás trabajando, imagínate que ya estás eh, empezando a hacer estimaciones y entonces, ¿para qué utilizarías tus curvas de declinación? O sea, ya estás empezando a hacer un análisis. Todo esto se aplica, o sea, todo esto es, digo, por algo está en el temario, todo esto es algo que van a utilizar en algún momento de su vida si entran como en la parte prospectiva, en la parte de evaluación económica, en la parte de productividad de pozos, producción, ingeniería de yacimientos. Entonces, todo esto tiene una utilidad, pero ¿para qué lo utilizarían? O sea, ¿para qué dirían, sabes qué? Pues yo sé hacer yo sé utilizar curvas de declinación y luego verlo de manera teórica a veces es muy, pues vamos a llamarlo sencillo y podemos decir, ¿sabes qué? O sea, es que yo estoy muy bien en la teoría, pero luego, ¿cómo, o sea, para qué lo utilizarías? ¿Podría ser para hacer estimaciones? Para hacer estimaciones, sí, ¿de qué, Enoch? Pues a futuro, pues cómo voy a manejar el pozo, qué le voy a hacer, si le voy a hacer algún mejoramiento, eh, digo, una recuperación mejorada, perdón, o por ejemplo, cuánto me va a costar mantener la producción y si va a ser redituable, en qué momento voy a abandonar el pozo, como ese tipo de cosas, ¿no? Es correcto, o sea, tiene múltiples utilidades y todo es, como dices, para hacer una estimación. Una estimación es para hacer algo que a futuro, ¿no? Para predecir algo que pudiera ocurrir en un futuro con base en un comportamiento que ya tenemos. Entonces, efectivamente, para eso sirven las curvas de declinación. Y lo que estábamos viendo, o sea, ¿cuáles son las etapas durante un proceso de un campo, o sea, de explotación de un campo? ¿Cuáles son las etapas? Son diferentes etapas, pero ¿cuál es la primera etapa? ¿Cuál sería la primera etapa? Pues primero es encontrar el yacimiento, ¿no? Un yacimiento que tenga aceite o hidrocarburo, perdón. Así es, lo Des- encuentras, es decir, lo exploras. Y luego, Después ya es estimar si nuestro campo es lo suficientemente productor, investigar ¿cómo lo nuestro estimas? campo. ¿Cómo se le llamaría esa etapa? Exploración, ¿no?
No, no sé, la verdad, se me La, olvidó. la primera es la exploración, ya lo exploraste y ya lo encontraste. Y la segunda, Se evalúa con varias pruebas, ¿no? la segunda es la evaluación. Ujú. La siguiente etapa es la evaluación. Antes de la evaluación, entre exploración y evaluación, hay otra más. Encontrar nuestro primer pozo, algo que dijo que aquí en México llamaban como pozo insignia. Delimitador, Ah, efectivamente. ok. Con ese lo delimitas, ¿no? O sea, si encuentras un pozo y con ese lo delimitas. Entonces, primero encuentras el campo, luego lo delimitas, luego lo evalúas, y ya que lo evalúaste, ¿qué haces? Ya Sí, empiezas se a hacer desarrolla. más pozos productores. Así es, a eso se le llama, Se me olvidó. El wheel up, no, no, ¿qué el haces cuando arrancador. empiezas como a generar algo? La etapa de producción. Desarrollo, lo podemos llamar, que vendría lo de producción, entonces vamos a llamarlo desarrollo. Gracias, Yesenia. Entonces ya tenemos exploración, ya lo exploré, ya lo delimité con otros pozos, es decir, ya tengo el área completa de, ok, hasta dónde va a llegar. En teoría, ¿verdad? Porque a veces pensamos, o sea, llegamos a encontrar que a lo mejor llegó hasta cierta zona y de repente cuando empezamos a desarrollar, pues resulta que el campo es más grande, ¿no? Porque en realidad lo que nosotros hacemos es pues, hacer un hoyo en un área enorme. Entonces, en realidad no tenemos una forma de visualizarlo así completamente. Que eso se hace con simulación numérica, con sísmica, con registros geofísicos, es decir, utilizamos muchas herramientas que permitan visualizar el yacimiento, pero en realidad no podemos llegar y sacarlo del fondo y verlo así físicamente, sabes que hasta acá llega, ¿no? Entonces, lo delimitamos hasta donde nosotros consideramos ah, eh, que va a llegar o que tiene sus límites ese campo, pero pues en la medida que vamos desarrollando, vamos encontrando a veces otros límites. Entonces, exploración, delimitación, evaluación, desarrollo y luego ¿qué sigue? Ya lo desarrollé. Pues es la etapa de producción. No recuerdo el nombre, pero es cuando buscas la mayor cantidad por el mayor tiempo posible. El plató, El plató. Ujú. así es, ¿no? Y ya que tienes el plató, luego ¿qué ocurre? Pues viene la declinación Ajá, y al final, y al final el abandono. el abandono, es correcto. Para el abandono, en realidad, pues igual lo tenemos que estimar con base en nuestro pronóstico de producción. Ahora, el abandono es fijo, es decir, si yo ya pronostiqué algo, vamos a ver ahora esta parte, esta etapa. Aquí está la declinación del abandono. El first oil es cuando, es el que comentaba, me parece, fue José o fue Enoch. El primer pozo que productor, es decir, es el primer, no el primer pozo, bueno, sí es el primer pozo productor, pero es cuando tú inicias al desarrollo de tu campo, pero es el primer aceite que se le llama. Si ustedes buscan en las noticias, Hochschild Energy, que es una empresa contratista privada que está operando en México, ustedes busquen First Oil, es decir, a ver, ¿quién me dice la fecha? A ver, ¿quién la logra encontrar? Entonces, encuentren dos fechas, la primera de Eni, de Amoca, y encuentren la primera de Hochschild. Hubo dos, esos dos son dos eventos importantes porque fue lo que se le llama el primer aceite que se produce, pero para estos campos. Entonces fueron dos etapas importantes para el desarrollo de lo que son los contratos en México, sobre todo porque estos campos actualmente, Hochschild me parece que está como en 14,000 o 18,000 barriles, entonces pues viene un incremento en producción. Entonces, a raíz de estas reformas que hubo, estos son dos de los primeros, de las primeras empresas que tienen contrato de producción compartida y que están empezando a producir hidrocarburos en México, ¿sí? Entonces, por eso son eventos importantes. A ver quién lo encuentra y quién nos puede compartir estas dos fechas para que me digan
o cuánto tiempo ha pasado desde que tienen su contrato y que nos den la primera fecha en la que empezaron a producir. Ok, entonces, en lo que buscan esta información, de hecho es información que pueden encontrar en cualquier periódico o en periódicos o incluso en noticias petroleras. Y luego esto que se llama build-up, no se confundan con las pruebas de presión. Esto es build-up, pero se le llama build-up porque es el desarrollo. O es cuando inicias a perforar pozos. ¿Sí? Empiezas a perforar pozos. Cada uno de estos incrementos, lo voy a poner en modo presentación. Estos incrementos, es decir, estas subidas, es porque aquí yo perforé un pozo. Aquí yo perforé otro pozo. Y aquí yo perforé otro pozo. ¿Sí? Por eso es que viene en escalerita. Hasta llegar a un punto en el que a lo mejor, vamos a suponer, yo alcancé ya el total de pozos perforados. En este caso, ¿cuántos fueron? ¿Quién me dice cuántos pozos perforados podría haber aquí? Son 4, ¿no? 4. 1 sube, por eso hay un incremento de producción que es el first oil. 2, este incremento. 3, otro incremento. Y 4, otro incremento. Entonces yo tengo 4 pozos perforados. Y de esos 4, entonces ahora sí ya mantengo la producción con esto que le llamamos plató. Hasta que llegamos al punto en el que empieza a declinar la presión del yacimiento, la producción, y eso ya es lo que viene esta declinación. Las curvas de declinación, recuerden lo que entran en esta parte, en la declinación de la producción. No puedo llegar y estimar una curva de declinación en esta parte. Eso sería completamente erróneo y no tendría datos confiables. Sí. Ok, entonces, listo, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos. Profe, Adelante. acabo de encontrar algo que, bueno, dice que su first oil fue en mayo del 2020, Mayo del 2020. ¿De quién? ¿De Hokchi o de Eni? de Hokchi. Ok, perfecto. Mayo del 2020. ¿Y tienes el de Eni? A ver si lo encuentras, por favor. No. Ahorita lo busco, ese no lo he encontrado. Perfecto, gracias. Mayo del 2020, es decir, en realidad venían un poco atrasados porque cuando se les aprobó el plan de desarrollo ellos traían una producción previa en el 2019, pero bueno, hubo eventos que fueron atrasando la producción y pues de igual manera, digo, tener una producción de hidrocarburos en época de pandemia pues es bastante bueno también, ¿verdad? Entonces, la relevancia de estos campos es porque eh, hubo otros campos que ya están produciendo, hay otros contratos que ya están produciendo. Sin embargo, estos o varios de estos ya traían producción o ya traían producción terrestre y traen un contrato de licencia. Este campo que es Hokchi es un contrato de producción compartida. Y al ser un contrato de producción compartida, entonces un porcentaje de la producción como tal, de la producción per se queda en el Estado y otro porcentaje es del operador. Es decir, traemos un 50, no podría decir 50-50. En ocasiones es 60-40, 70-30, es decir, 70 al Estado, 30 la compañía, 60 al Estado. Habría que ver el contrato. El contrato está disponible en una página que se llama Rondas México. Son contratos públicos que ustedes pueden consultar cuando gusten. Sí, entonces déjenme ver si lo puedo. Acá está. Entonces, eso es importante y ya saben más o menos la cuestión esta de los contratos. Rápidamente o brevemente, ¿quién sabe qué es un contrato de producción compartida? El nombre lo dice. Y hay otro contrato que es de licencia, pero ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuál se les ocurre que sea la diferencia? El de licencia, el de compartido. Sí, aquí están Supongo, lo que Adelante, pienso que José. la licencia es solamente exclusivo para alguien o para una empresa y el compartido se reparte
entre varias y Así llegan a un es. acuerdo. Es correcto. Por ahí va el asunto. En el de licencia, yo te doy el campo es tuyo, pero tú me vas a pagar regalías monetarias, ¿sí? Yo te doy, vamos a suponer, un campo marino, un campo terrestre, tú ya eres el dueño de eso, tú ya pagaste, digamos, lo adquiriste, y entonces tú me vas a pagar una cierta cantidad, ¿sí? Es decir, como si yo te diera una franquicia, si lo quieres ver así, a lo mejor, no sé, Oxxo, tú eres, vamos a suponer, dueño de esa sucursal, pero tú le pagas a la franquicia una cantidad de dinero, ¿ok? Y ahora, en un contrato de producción compartida, evidentemente, aquí es diferente. Entonces, tú lo que produzcas, de ahí me vas a dar un porcentaje y yo te voy a dar y te vas a quedar con otro porcentaje. Es decir, esto se paga en especie. En especie se refiere a en producción. Hay otro contrato que se llama de servicios. En los contratos de servicios, pues ahí tú prácticamente pagas por el servicio que le estás ofreciendo a alguien, es decir, podría ser al Estado mexicano. Entonces, tú dices, ¿sabes qué? Yo te ofrezco el servicio de extracción, de exploración, de desarrollo, de perforación, y tú me vas a pagar, o sea, yo Estado te pago por los servicios. Hay otro contrato que se llama farm out. ¿Qué son los farm outs? ¿Quién lo recuerda? Aquí está la página, se los voy a pegar. Aquí ustedes pueden consultar todos los contratos que hay en México en cuestión de hidrocarburos. Creo que ya encontré lo de Eni. Es Sí, a en ver, julio del 2019. julio del 2019. Eni, julio del 2019. Gracias, Enoch. De nada. Julio 2019, perfecto. Dos fechas, la verdad es que son bastante importantes por el tipo de contratos que tienen y porque estas empresas realmente, si lo vemos desde que iniciaron su desarrollo, estas empresas empezaron desde la exploración, eh, empezaron con la evaluación, empezaron con la delimitación y empezaron, bueno, y más bien siguieron con el desarrollo. Entonces, es importante porque hay otras empresas que también hicieron parte de esto, pero algunas ya tomaron campos que estaban produciendo y lo que hicieron fue encontrar más zonas prospectivas que empezaron a desarrollar. Entonces, estos dos, bueno, pues también son sobre todo por el volumen de producción que están considerando. Entonces, esa es otra parte importante. Me parece que Eni está considerando llegar hasta los 80,000 o 100,000 barriles y Hochschild más o menos está en ese rango. Ustedes pueden entrar aquí a Rondas México, le ponen en administración de contratos y pueden irse al contrato. Por ejemplo, aquí están, esto es Hochschild y esto es Eni. Y aquí pueden ver el tipo de contrato. Ustedes lo pueden descargar. Vamos a ver el de Eni, por ejemplo, el área 1. Tienen varios contratos en realidad, pero el que viene ya en etapa de producción es en etapa de desarrollo. Entonces, entran aquí y le pican aquí, contrato, y aquí pueden verlo. Este contrato, aquí lo pueden consultar, contratos públicos, e incluso lo pueden descargar. Aquí está, Comisión Nacional de Hidrocarburos. Observen cuándo se firmó el contrato 2015 y cuándo comenzó a producir en julio del 2019. Contrato para la extracción bajo la modalidad de producción compartida. ¿Sí? Es a lo que me refiero. Ahora, ¿qué es un farm out? Cuando una empresa tiene el derecho para, o sea, para estar en un campo y le asigna varias como actividades a diferentes empresas o contrata a otras empresas para que trabajen ahí. Sí, sí, va por ahí, Carlos. Gracias. Lo que se hace es una asociación. Es decir, yo me asocio, o más bien una empresa se asocia con otra empresa, en este caso el asignatario o una empresa como productiva del Estado, la única empresa productiva del Estado en materia de hidrocarburos en México es Pemex. Entonces, Pemex se asocia con otra empresa, pero se vuelven, como el nombre lo dice, socios. Antes Pemex lo que hacía era
contratar a las empresas que en otro tipo de contratos llamados CCIES o CIES. Y en estos eran contratos de servicios en donde Pemex decía, ¿sabes qué? Yo te dejo operar el campo y tú lo que extraigas, bueno, yo te lo pago, como si fuera servicios. A mí me tocó participar en uno de estos proyectos que fue un laboratorio que se le llamó Laboratorio Integral del Campo Agua Fría, le llamaban LICAF, allá en Poza Rica. Entonces, en Pemex nos decía, ¿sabes qué? Yo te dejo el campo, tú lo operas, tú le haces todos los estudios y yo te voy a pagar por cada uno de los servicios que tú realices. Si nosotros realizábamos toma de información, si nosotros realizamos alguna ingeniería, algún diseño de sistema artificial, algo, lo que fuera, Pemex nos lo pagaba como servicios. En cambio ahora, con estos farm outs, Pemex se asoció con diferentes empresas, entre ellas una que se llama Wintershall, otra que se llama Cárdenas Mora, que es Pico Energy. En realidad es una subsidiaria que está aquí en México. Pico Energy es una empresa, está en el Cairo, me parece que es egipcia. Es una empresa entonces que generó una subsidiaria, se asocia con Pemex y entonces ahora sí están 50-50, ¿sí? 50-50. Y entonces, ahora sí, yo invierto, yo necesito perforar un pozo, entonces tú, Pemex, me das la mitad y yo, Wintershall, doy la mitad. O tú, Pemex, pones algún servicio y yo pongo otra cosa, ¿sí? Y así es como empiezan los farm outs. Entonces, estos farm outs también son bastante, depende del tipo de proyecto que tengas, pero tiene sus ventajas, porque una de las ventajas es que yo divido el riesgo, ¿sí? Entonces, si yo perforo, yo ya no le voy a perder todo completamente. Yo pierdo el 50% y tú pierdes el otro 50%. Y antes las empresas o Pemex, por ejemplo, cuando hacía una perforación y si no salía correcta o si no salía con resultados favorables, pues perdía prácticamente esta producción, ¿sí? Entonces, esos son los farm outs. Eso se le llaman asociaciones. Asociaciones, ya sea, pueden ser asociaciones con socio o sin socio. Y otro de los... Sí, adelante, José. Una pregunta, ¿de cuál de estos contratos es el mejor? Todo Por empresa. depende en realidad del tipo de proyecto. O sea, no hay como tal uno que digas, esto puede ser mejor, esto puede ser peor que otro. Porque, por ejemplo, hay ahorita un proyecto, el proyecto de aguas profundas, el proyecto de Trión. Este proyecto Trión, pues fue un proyecto que ha traído México desde hace hasta, yo me parece que unos 15 años, que empezó con la exploración y todo esto de Trión. Y es un proyecto de aguas profundas. Entonces, estos proyectos de aguas profundas son bastante caros. Son muy costosos. Nada más imagínense que la renta de una plataforma te sale en $1,000,000 diario. Entonces, es carísimo. Imagínense que una empresa pueda solventar esto por sí sola, ¿no? Es muy complicado. Y lo que se hizo aquí fue asociarse con BHP, Billington, Pemex y esta CNOOC, que es una empresa china. Entonces, son tres empresas dividiendo el riesgo y haciendo la exploración. En este momento, esas empresas dicen, ¿sabes qué? Vámonos 33, 33, 33 o algún porcentaje. Si sale mal el pozo, lo absorbemos los tres. Entonces, si sale bueno el pozo, ahora viene la regalía, que entonces entraría como contrato de producción compartida. Y si sale productivo el pozo, pues nos vamos un porcentaje cada uno. Si tú lo ves de una manera, dices, bueno, pues sí conviene porque es un riesgo muy alto estar en aguas profundas, es un riesgo muy alto el desarrollo y no es fácil el desarrollo en aguas profundas. ¿Sí? Entonces, ahí te convendría o no te convendría asociarte con alguien, pues sí, definitivamente me convendría para compartir ese riesgo. Ahora, si tú ya tienes una certeza de que hay producción, pues entonces, o de que hay unos pozos, hay unos campos, sobre todo estos que están, que le llaman ronda 1-3, este es ronda 1, licitación 3. Estos campos, por ejemplo, del A1 de calibrador, Benavides Primavera, Carretas, estos campos son de producción muy baja, son de poca producción. Entonces, ¿qué ocurre? Estos campos son de licencia,
Pero estos son campos que Pemex ya no quiso. Pemex prácticamente ya los tenía casi abandonados porque ya no le era rentable estar pagando tanta infraestructura, estar pagando tanto mantenimiento, estar pagando tanto personal para mantener en producción estos campos. Entonces lo que se hizo fue los licita, los toman empresas, muchas de ellas son mexicanas, son empresas pequeñas, que para estas empresas, pues, producir 500 barriles, 1000 barriles por día, 300 barriles, es bastante beneficioso. Es decir, estas empresas sí le ganan algo. En cambio, Pemex dice, no, pues a mí de qué me sirven ahorita 300 barriles o 400 barriles. Me sale más caro el costo operativo de mantener estos 300 barriles que cerrar el campo. Entonces, en este caso se dieron contratos de licencia. Conviene, claro que conviene porque al final son 300 barrilitos o 400 barrilitos que para el Estado le están permitiendo obtener una regalía y para la empresa, bueno, pues le mantiene mantenerse produciendo u operando y está dando al final, pues, producción que se necesita hoy en día para México y a la vez está generando empleos. ¿Sí? Entonces, estos son contratos ahora de licencia. Para los contratos de producción compartida, como lo fueron Eni y Hokchi, pues también definitivamente fue una zona, para Eni, por ejemplo, era una zona en donde Pemex, pues en algún momento explotó, llegó hasta una cierta profundidad y dijo, sabes que aquí yo no voy a encontrar nada, o sea, yo ya encontré un pozo que pues realmente no produce lo que yo necesito, entonces, bueno, yo voy a dejar el campo ahí, ya no lo voy a seguir explotando. Entonces llega Eni, empiezan a hacer su desarrollo, su exploración, invirtiendo. Ellos venían a eso, o sea, no se andan eh, con cosas mínimas. Adquirieron la información, evidentemente, hicieron sus estudios y dijeron, aquí puede haber producción. Empezaron a hacer sus pozos de exploración. Encontraron que había zonas con mayor potencial y comenzaron a explotarlas y ahora están en el desarrollo. Esos son contratos de producción compartida. ¿Te conviene? Pues yo creo que sí te conviene, porque tú como Estado ya decías, sabes que yo no voy a explotar esta zona en el corto plazo y a lo mejor ni en el mediano. Yo ya no tengo interés en ella. En cambio, viene una empresa que invierte todo, ellos son los que metieron toda la lana, metieron toda la exploración, metieron todo lo que es la evaluación y hubo un porcentaje que dice, sabes que yo en estos costos, se le llaman costos operativos, yo se los doy al Estado para que me los deduzca. Es decir, yo hago un pozo, por ejemplo, y ese costo podría ser deducible, ¿no? Como si fueran los impuestos, como cuando tú deduces impuestos o cuando vayan a deducir impuestos, tú puedes decir si es algo como para el mantenimiento, por ejemplo, este, de mi local, de mi empresa, yo puedo deducirlo de impuestos. ¿Por qué? Porque ese mantenimiento permite que la empresa siga operando. Y a mí como Estado me conviene que la empresa siga operando. Entonces lo mismo se hace. Yo le doy mantenimiento a una plataforma para que siga operando y yo puedo deducirlo de impuestos o yo puedo deducirlo del pago. ¿Sí? Entonces, esta deducción permite que las instalaciones sigan operando, pero la empresa es la que está invirtiendo, le está metiendo lana. O sea, yo necesito meterle pozos exploratorios, necesito meterle ingeniería sísmica, etcétera. Y entonces, si yo encuentro algo, pues me voy a quedar con el 30% y te voy a dar el 70%. ¿Es justo? Pues a mí me parece que sí es justo, porque todo el riesgo lo estoy absorbiendo, porque si yo no encuentro algo, entonces yo no voy como Estado, yo no voy a meter nada de dinero. Yo no le voy a perder nada. Todo lo perdiste tú, pero si tú encuentras algo, bueno, pues entonces ahora sí nos vamos un porcentaje tuyo y un porcentaje yo. Entonces, por eso depende del tipo de contrato. O sea, no hay como algo que diga, sabes que este me conviene más que el otro, ¿no? O sea, depende mucho del proyecto y cómo se quiera visualizar. Y este tipo de contratos, de hecho, ocurren en todas partes del mundo, o sea, no nada más es en México. Son diferentes modalidades que, pues, en realidad se trajeron de otras zonas de otros países y se vinieron a implementar aquí en México. Entonces, eso es Oye, como para... Sí, adelante. una pregunta. Esto de lo de las rondas fue apenas, ¿verdad? Fue del 2015, ¿no? Para acá. Eh, O, la, o, es- o siempre ha sí, habido. no, lo de las rondas inició y se empezó a dar a partir del 2013, que fue la reforma energética. Y cuando se hicieron estos cambios en la ley,
que ya permitieron que los privados entraran a la explotación y el desarrollo de la producción de yacimientos nacionales. Antes la ley solamente le permitía a Pemex hacer esta explotación, este desarrollo. Y a partir de esta reforma del 2013, pues fue cuando ya se abrió a la iniciativa privada, o sea, se abrió el mercado petrolero. Entonces, las rondas pues empezaron a partir de, se empezaron a generar ya desde antes, pero pues prácticamente los contratos se empezaron a otorgar 2015, 2016, 2017. En 2018, bueno, esto se detuvo con la nueva administración, pero al final se detuvieron estas rondas, pero pues en la medida que vaya habiendo más cambios de administración, esto tiene que continuar, o sea, por ahora están detenidos. Siempre la política energética de cada administración pues es diferente. Algunos traen como vamos a apoyar más al privado, vamos a apoyar la iniciativa privada, vamos a apoyar ahora la empresa productiva del Estado. Es decir, hay muchos cambios. Al final no se reformó la ley, ¿sí? No se ha reformado. Es decir, lo único que se hizo fue detener las rondas. Entonces, por ahora no hay rondas ya. Es decir, ya no hay estas licitaciones que permitan entrar a nuevas empresas. Pero más adelante la ley lo sigue permitiendo. Entonces, si la ley lo permite, quiere decir que se puede hacer. Antes de esto, antes del 2013, definitivamente no había forma de que se hiciera este tipo de cosas. En la vida ibas a ver una empresa privada produciendo. Sí, entonces, bueno, esto fue un poco una breve explicación de esto de los contratos. Y ahora, retomando un poco este tema, hay 4 formas en las que yo podría realizar estas estimaciones de producción. ¿Por qué llegamos a todo este tema previo? Pues por este tipo, estas curvas de declinación que nos permiten hacer estimaciones de hasta qué punto yo voy a producir. Porque todas estas empresas, la mayoría o muchos de ellos, a veces al no tener información, pues tienes que utilizar métodos que te permitan estimar cuánto vas a producir y cuándo va a dejar de producir tu campo. Una empresa, todas las empresas, pues buscan dinero. Las empresas no vienen aquí a dar caridad. Las empresas vienen aquí a obtener algo. Es decir, yo le meto pues, para obtener yo invierto para obtener una ganancia. Y eso es como todo. O sea, yo creo que nadie va a meter dinero para perder, ¿no? O para regalar. Excepto que pues sí sea como un acto de beneficencia, ¿no? Pero normalmente pues si tú inviertes, tú quieres ganar. Entonces, de ahí viene la estimación de los volúmenes y dices, bueno, ¿cuánto le voy a invertir o cuánto voy a ganar? Y todo esto se hace con diferentes métodos, entre ellos el cálculo volumétrico, las ecuaciones de balance de materia, que supongo que estas ya las vieron en sus materias de comportamiento de yacimientos. Simulación de yacimientos, esto es bastante complejo, es hacer todo un modelo de yacimientos y las curvas de declinación. Todas tienen ventajas y desventajas. Vamos a ver un poco esto. El cálculo volumétrico tiene unas ventajas. Es de bajo costo y pues permite que puedan combinarse diferentes estructuras y lo que hace es pues considerar todo como un volumen. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, pues que tienes alta incertidumbre y no puedes predecir el historial de producción como se hace con las curvas de declinación. Es decir, difícilmente tú puedes tomar una tendencia de producción y analizarla. Y si el yacimiento es totalmente heterogéneo, vamos a suponer como Chicontepec. Chicontepec es un yacimiento heterogéneo que tiene algo que le llaman arenas lenticulares. Entonces, no puedes estimar volúmenes. Tú lo que necesitas es como estimar, digamos, un yacimiento volumétrico. Si tú tienes pequeños volúmenes lenticulares, imagínense, no habría forma de estimar estos pequeños volúmenes de la estructura. Difícilmente lo podrías hacer. ¿Sí? Entonces, eso es un cálculo volumétrico, pero si tú tienes un volumen completo, es un yacimiento homogéneo, tú puedes estimar este volumen de aceite. Y ahora, la ecuación de balance de materia.
tiene ventajas, pues claro, también es de bajo costo, eficiente en el tiempo. Y aquí permite introducir datos de historia de producción y datos PVT. Eso es una ventaja también porque ya estás involucrando propiedades de los fluidos, es decir, factor de volumen, compresibilidad, etc. Y pues es aplicable a yacimientos de permeabilidad moderada, ¿sí? Es decir, yacimientos a lo mejor no de alta permeabilidad, yacimientos de una permeabilidad que te permita hacer cálculos con esta ecuación. Es decir, hay ecuaciones de balance de materia para diferentes tipos de yacimientos. Pero si tú tienes valores muy altos, vas a tener a veces sobreestimaciones, ¿sí? Entonces, eso es lo que te permite la ecuación de balance de materia. Y pues necesitas aplicar un factor de recuperación para estimar estas reservas. Esa es una de las desventajas, que el factor de recuperación a veces puede tener bastante incertidumbre, ¿sí? Y pues de igual manera necesitas aplicarlo en yacimientos pues relativamente homogéneos. ¿Por qué? Porque lo mismo, si tú tienes un yacimiento muy heterogéneo, no puedes extenderte a todo lo que es el yacimiento, es decir, no puedes generalizar las mismas zonas. Imagínense que en una zona tú tengas 100 milidarcis y en otra tú tengas 5 milidarcis, es decir, tendría sus variaciones muy fuertes en todo el yacimiento y pues esto te daría estimaciones erróneas. Tú necesitarías que la variación de la permeabilidad fuera de 100 milidarcis y 90 milidarcis, por ejemplo, que tuvieras estas variaciones en una zona 90, en otra 100, para que pudieras hacer una estimación aproximada de cuánto tienes de original oil in place. Ok, entonces, hay otra forma, que eso es la simulación numérica de yacimientos. Este es bastante útil cuando tú tienes información suficiente. Si tú tienes toda la información, si tú ya la adquiriste, tú puedes realizar esta simulación numérica, generar un modelo, que de hecho este modelo se puede hacer en diferentes herramientas. Hay una herramienta muy fuerte que es Petrel, que es de Schlumberger, y esto ustedes lo verán ya cuando entren a esta materia, pero les permite hacer el modelo y poner específicamente en cada zona la variación de la permeabilidad. Es decir, que si tu yacimiento es totalmente heterogéneo o es muy heterogéneo, te permite, por ejemplo, dividir en zonas. Si tienes contacto agua-aceite o agua-gas, es esto azul en esta imagen, pues te permite también desarrollarlo y colocarlo. Lo que se hace es dividir el yacimiento en pequeños bloques y meterle propiedades a cada uno de estos bloques, ¿sí? Entonces, mientras más refinada esté la malla que tú estás colocando, mejor va a ser pues la simulación más exacta, más precisa. Entonces, permite una gran variedad de variables. ¿Cuál es el problema? Que el modelo es costoso, llega a ser costoso y requiere mucho tiempo de desarrollo, requiere especialistas, porque tú no es tan fácil como que tú llegues y tú como empresa sola digas voy a desarrollar mi modelo. A veces se necesita traer a un petrofísico, a un geólogo, al petrolero, al ingeniero de yacimientos, al de pruebas de producción, al programador también. Entonces empiezas a generar todo tu modelo y pues necesitas pagar a estos especialistas, necesitas pagar por la información, necesitas pagar por el uso del software, por el uso de la licencia, el tiempo que consume, porque a veces correr estos pequeños modelos, tú dirías, bueno, pues qué rápido, pero puede tardar hasta días. Si es un modelo muy complejo y lo refinaste mucho, le metiste, vamos a suponer que tienes 4 zonas y cada zona tú le pones un refinamiento en donde le empiezas a meter propiedades de la roca, propiedades de los fluidos específicas por cada una de estas zonas. Entonces, el tiempo de simulación puede ser muy largo, puede ser muy extenso. Eso también te cuesta, ¿sí? Y otro de los puntos, pues, es garbage in, garbage out, ¿sí? Basura metes, basura sacas. Eso aplica para cualquier, pues,
sistema, para cualquier lenguaje de computación. Donde tú le metes basura, vas a obtener basura. Sí, eso es de ley. Entonces, tú puedes llegar y hacer tu modelo 3D que se vea súper cool y de repente le metiste basura y obviamente pues no te va a dar los resultados que pues son representativos de lo que pues está pasando en el yacimiento. La ventaja de estos modelos también pues es que utiliza ecuaciones de estado y ecuaciones de difusividad. ¿Sí? Entonces, como pues una combinación de todo, en donde cada vez, que pasa el tiempo, esto se va haciendo cada vez más robusto. Se van desarrollando nuevos modelos, se va desarrollando nueva tecnología y cada vez se le puede meter más información. ¿Sí? Todo esto es desarrollo de ingeniería, evidentemente. Entonces, esto en Estados Unidos pues es un tema que pues tiene pues bastante tiempo ya que se está desarrollando. Entonces, pues ellos realizan muchos de estos tipos de software. ¿Sí? Y ahora vienen las curvas de declinación, que es otro método para estimar el comportamiento y la producción de los campos o de los pozos. Estas son de bajo costo, ¿por qué? Porque lo único que hago es hacer un análisis estadístico. ¿Sí? Pero, ¿qué necesito? Pues necesito utilizar datos de historia de producción, datos de producción que se encuentren disponibles y validados. Recuerden esta palabra, validados. Siempre tienen que validar la información. No pueden llegar y lanzarse nada más con cualquier dato que encuentren. Si ustedes observan que hay un comportamiento en la tendencia de algo, que digan, sabes que estos 2 puntos no son correctos, entonces algo no está ocurriendo bien. Es decir, vamos a suponer que tenga pues aquí este comportamiento. Ustedes observan este punto y este punto. No están en la tendencia de producción. Algo pasó ahí. ¿Qué pudo pasar? Pues algún cierre, tal vez. Algún evento ocurrió. Si esto fuera, vamos a suponer que tienen aquí la producción y de pronto tienen un pico acá y otro pico acá y sigue la producción cayendo. Estos 2 puntos tendrían que validarlos. Es decir, todo siempre lo tienen que validar. ¿A qué me refiero con validar? Pues es al saber qué pasó en un cierto punto. Es decir, preguntar, investigar. ¿Sabes qué? Oye, ¿qué ocurrió en esa área? O sea, hubo un cierre, fue una mala medición, alguien lo operó de manera incorrecta, porque también se puede dar. Y sobre todo hay empresas, muchas empresas lo llegan a hacer desafortunadamente, que llegan a lapicear la información. Lapicean, ¿a qué me refiero con lapicean? Bueno, alteran la información, ¿para qué? Para que les cuadre. Y no nada más las empresas, la empresa mexicana, lo hacen empresas internacionales, es decir, muchas veces llegan y empiezan ahí a alterar datos para que les cuadre, para que a veces para justificar pérdidas de producción, para justificar producción diferida, para obtener alguna pago de regalía mayor o menor, no sé. Eso se llega a hacer. Pero pues eso es lo que se tiene que validar, a ver qué ocurrió ahí. Mándame tus reportes de producción, mándame los reportes operativos. Cuando uno empieza a meterse ya en la parte operativa es cuando uno empieza a notar y a decir, ¿sabes qué? Es que aquí hay una desviación que pues la verdad es que no está cuadrando. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son las desventajas de las curvas de declinación? Pues no puedes inferir las características del yacimiento, es decir, las curvas de declinación no toman en cuenta las propiedades de los fluidos, no toman en cuenta las propiedades de la roca. O en ocasiones, si tú traes una tendencia, pero de pronto le hiciste algún método de recuperación mejorada, ya cambiaste la tendencia de esta curva. ¿Sí? Entonces, también lo mismo, si el yacimiento es multicapas, tú puedes tener producción en diferentes capas y lo que ocurre aquí es que entonces la declinación ya no va a ser pues de manera gradual. A lo mejor una capa aporta más que otra capa. Entonces, ¿cómo puedes decir cuál es la capa que está aportando realmente la producción o cuál es la capa que está declinando? ¿Sí? Entonces, eso también te puede llegar a afectar. En ocasiones puede haber variaciones entre el comportamiento o la producción estimada con curvas de declinación y lo que estimas con balance de materia.
¿sí? Hay un modelo de Blasingame también que estima este balance de materia que si tú lo comparas con las curvas de declinación, podría darte datos diferentes. Entonces, es importante también pues saber en qué momento voy a utilizar mis curvas de declinación o el balance de materia o la simulación. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, depende de la información que tengas. Es decir, no puedes descartar uno o no puedes decir este es mejor que el otro. ¿Sí? Todas tienen aplicación y todas se usan hoy en día. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? Ok. Entonces, me voy a ir un tanto rápido en esto. Las curvas de declinación también se le llaman curvas de Arps. Se desarrollaron hace ya varios años, aquí de hecho en el 45-56, que fue cuando empezó este desarrollo, y se han ido modificando. Incluso estas se ajustaron para gas también. Y estas curvas también se ajustaron para yacimientos no convencionales. ¿Ok? Entonces viene de un proceso matemático en donde se hacen cierta derivación, cierta integración y se hace aquí un acomodo matemático en donde lo que se busca pues es pues acomodarla de tal forma que tú puedas graficarlas e identificar cuál es el comportamiento que se está presentando. ¿Listo? Entonces, también se puede hacer la estimación de lo que es la producción acumulada. Nosotros vamos a ver ya un ejercicio y en ese ejercicio nosotros vamos a tener más claro cómo es la aplicación de estas curvas, ¿sí? Pero de igual manera nos permite tener una producción acumulada y esta producción pues viene, o este modelo, este desarrollo, pues viene de igualar dos expresiones, que pues prácticamente es una expresión que vendría de un estado pseudoestacionario, ¿sí? En donde en ambos casos, tanto de la ecuación de flujo radial como de este modelo de producción, de producción acumulada, yo los igualo, el modelo de flujo radial con este modelo de producción acumulada. Y entonces, al hacer esta igualdad, pues yo empiezo ya a hacer un acomodo matemático que me permita llegar a una expresión que es esta expresión que está acá, en donde yo empiezo a desarrollar este modelo que ya me permite estimar una declinación. Esta declinación pues viene de hacer esta igualdad en donde yo ya despejé cierta información. Observen, esto fue lo que yo despejé. Lo derivé en función de la presión en función del tiempo y luego pues ya hago el despeje, acomodo del lado derecho los términos que estamos aquí observando y del lado izquierdo me quedo con una D. Esta D es la constante de declinación, ¿sí? Entonces, esta D yo le hago un cambio de variable y al final, pues al derivarlo me va a quedar como constante. Y me quedo con esta D, ¿sí? Y ahora, derivando esta D, o bueno, llegando a esta D, yo obtengo algo que le llamo DI, que es la declinación inicial, ¿sí? Y luego me voy a quedar con otro factor. Este factor es bastante importante, que es un factor conocido como constante de declinación. Cada tipo de declinación que nosotros vamos a ver, que ya dijimos que tenemos tres, exponencial, hiperbólica y armónica, va a tener un valor. Esta vez va a estar variando, no es un valor fijo. ¿Sí? Y luego el tiempo. Yo ya involucré el tiempo. ¿Cómo lo involucré? Bueno, haciendo esta derivación de la variación de la presión respecto al tiempo. Al final, a lo que yo quiero llegar haciendo todo este desarrollo matemático, que está acá, pues es a esta expresión. ¿Sí? Y esto es lo que nosotros vamos a estudiar. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre con esta expresión que yo ya obtuve a partir de pues del modelo pseudoestacionario de flujo radial? Pues yo llego ahora
a esta expresión que estamos aquí, que tenemos aquí, ¿ok? ¿Qué es lo que sigue? Entonces, yo haciendo diferentes acomodos o reacomodos matemáticos, entonces yo empiezo a hacer estimaciones. Y en una de esas yo digo, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si B es igual a 0? Entonces yo hago B igual a 0 y yo digo, ahora, ¿sabes qué? Voy a realizar una derivación o tengo la derivada de lo que es el logaritmo del gasto respecto al tiempo y lo igualo con esta expresión. Entonces, vamos a ver qué ocurre si yo integrara la producción desde el gasto inicial hasta el gasto actual, que es el que yo quiero conocer, o el gasto que yo quiero conocer a futuro. Y lo mismo voy a hacer con el tiempo. Entonces, si yo integro de QI a Q y luego de 0 a T, es decir, al tiempo 0 hasta T, entonces yo puedo realizar un reacomodo en donde yo voy a tener un logaritmo natural, ¿sí? Y de igual manera, si yo realizo este reacomodo, entonces, y al hacer una integración, entonces me va a quedar que Q es igual a QI por la exponencial, esto es E, a la menos 1 de T. Es decir, que en realidad me quedaría Q igual a QI por E a la menos de T. ¿Ok? Así me quedaría. Esto sería para estimar, es decir, esta expresión que yo estoy viendo aquí, me permitiría estimar el gasto a un cierto tiempo. Es decir, yo podría estimar cuánto o cuál es el gasto que yo voy a tener dentro de 10 años, cuál es el gasto que yo voy a tener dentro de 5 años. ¿Sí? Y también podría estimar la producción acumulada realizando ahora un reacomodo también matemático, de tal forma que me permita llegar a esta expresión. Observen que esto ahora está en función de I. ¿Ok? Y al final yo podría reacomodarlo para dejarlo en términos o en el gasto en términos de NP. ¿Ok? Entonces, lo importante aquí es, fuera de cómo se obtuvieron estas ecuaciones, pues es considerar como estas últimas, estas finales, que son las que nosotros vamos a estar utilizando. ¿Ok? ¿Y ahora qué ocurre? Ya que yo realicé toda la expresión matemática, ya que yo llegué a derivar o a obtener, a encontrar estas expresiones matemáticas, yo puedo acomodarlas de tal forma que se comporte como si fuera, o acomodarlas como si fueran líneas rectas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Observen esto. Esto tiene el acomodo de una línea recta, ¿sí? ¿Sí lo observan? Y de igual manera, en función de la producción acumulada, observen cómo tiene el acomodo de una línea recta. Entonces, ¿qué ocurre si yo lo grafico? Si yo lo grafico, estos datos, si se ajustan a este comportamiento, yo podría ajustarlos a una de estas expresiones. ¿Por qué? Porque están ajustados a una línea recta. Entonces, ¿eso qué me permitiría? Me permitiría que con esta ecuación o con este modelo, pues yo hacer la estimación a futuro. ¿Por qué? Porque lo único que tendría que hacer es como ir extrapolando estos datos. ¿Sí? Eso es el caso característico de la declinación exponencial. La declinación exponencial, observen cómo se ajusta al comportamiento de una línea recta. ¿Ok? Entonces, ¿es útil? Sí es útil. ¿Es aplicable? Sí es aplicable. ¿Se ajustan los campos o los pozos a esto? Sí, en algunas ocasiones. A veces no llega a pasar. ¿Sí? ¿Cómo se aplica? Bueno, aquí hay un breve resumen del procedimiento de cómo se aplica, que esto lo vamos a ver ya cuando hagamos un ejercicio. Aquí lo que nos dice es grafica Q contra T, QT contra NP en una escala cartesiana,
O grafícalo también en Qt contra el tiempo en un papel semilogarítmico. Luego dice, dibuja una línea recta sobre los puntos. ¿Qué ocurre aquí o cuál es la parte que se tiene que considerar? Pues que si estos puntos no forman una línea recta, que si estos puntos fueran así, entonces ya no podría aplicar la declinación exponencial. Es decir, es un método gráfico en el que nosotros tenemos que visualizar cuál es el modelo que mejor le aplica. Luego te dice, extrapola la línea recta hasta NP igual a 0 e intercepta con el eje de las Y. ¿Ok? Luego con un valor de caudal que se identifica como QI. Esto no olvídenlo, caudal. Vamos a ponerle. Bueno, después lo cambio. Pero tiene que ser gasto. Esto fue, quedó así. Lo voy a modificar de una vez, gasto. Ok, un valor de gasto que se identifica como QI, es decir, el valor inicial. Con la tasa de declinación inicial, DI, seleccionado el punto de una línea recta cartesiana con coordenada QNP o una línea semilogarítmica en coordenada de QT y resuelva para DI aplicando. Este es el procedimiento, ¿ok? Entonces, en resumen, estas son las ecuaciones. No se las tienen que aprender en realidad, pero sí es importante que sepan cuál es la diferencia que va a existir entre la exponencial y la hiperbólica cuando ya la veamos. Y también cómo se aplica. Lo más importante es cómo se aplica. Aquí dice QA, que se refiere al Q de abandono, pero en realidad este QA puede variar. Si yo les digo Q5, por ejemplo, este gasto podría ser el Q a 5 años, o Q3, Q a 3 años, Q10, Q a 10 años. Es decir, este tiempo de abandono también podría ser, es variable también, o sea, no necesariamente tiene que ser el de abandono. Puede ser, si yo le pongo a 5 años, yo podría decir, ¿sabes qué? El tiempo a 5 años. ¿Para qué? Lo que se busca aquí es que yo pueda estimar cuál es el gasto, cuál es el tiempo que se va a tener dentro de 3 años, dentro de 5 años, dentro de 10 años, etcétera. ¿Ok? Entonces, esto se puede ir ajustando. ¿Vale? Entonces, este es un ejercicio y nos dice, es un yacimiento de gas seco. Como yo les comentaba, estas ecuaciones también son aplicables para gas, ¿sí? Y tenemos una producción acumulada también de gas. En realidad esto no tendría que ser NP, tendría que ser GP. Bueno, vamos a dejarlo, bueno, lo voy a cambiar. Está como en forma de imagen, olvídelo. Pero esto tiene que ser GP. Ok. GP. Entonces dice, la producción futura acumulada de gas cuando el gasto de gas alcance los 80 millones de pies cúbicos por día, ¿sí? Y la producción máxima acumulada, es decir, cuánto voy a acumular hasta el final, es decir, el GP total, ¿sí? Entonces, ¿qué nos pide? Nos pide obtener estos dos datos. ¿Cómo los vamos a obtener? Como dice el procedimiento, graficar QT frente a NP, es decir, o contra NP a una escala cartesiana. Ok, entonces yo lo grafico. Grafico NP contra QT y observen cómo me dan puntos. Estos puntos me permiten trazar una línea recta. Si estos puntos estuvieran desviados, si yo tuviera puntos que se empiezan a desviar de otra manera, yo no podría utilizar la escala o el modelo exponencial. ¿Sí? Entonces es importante saber cómo es el comportamiento de los puntos. Ahora, observen el acomodo. ¿Sí? Observen cómo se ajusta a la ecuación de una línea recta. Y eso me permite, recuerden que es y igual a mx más b, ¿ok? Eso sería el comportamiento de una línea recta. Y por eso se ajusta a
la tendencia de una línea recta. Es decir, lo podemos sacar como una ecuación. Lo que me va a permitir aquí, pues simplemente es hacer esta extrapolación. Luego dice, extrapola la línea recta de Q contra NP hasta NP igual a 0, que intercepta el eje de las Y, con un valor de gasto que se identifica como QI. ¿Cuál es el QI? Pues el gasto inicial que yo obtuve. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Extrapolo hasta cierto punto. Ya cuando choco aquí, entonces, ahora sí, yo aquí, bueno, se determinó un QI de 336. Entonces, teniendo esta información, luego ya dice calcule la tasa de declinación inicial de I seleccionando un punto en la línea recta y resolviendo para DI, seleccionando NPT o NP a un tiempo. Esta T quiere decir que representa un tiempo en el espacio, ¿no? Bueno, en la historia de producción. Puede ser a 10 años, a 5 años, a 3 años. ¿Sí? Ok, entonces yo hago este valor, saco este valor de NP a un cierto tiempo y al final pues ajusto a un QT de 197, que es un valor estimado. Es decir, aquí me está diciendo, a ver, ¿cuánto voy a obtener cuando yo tenga 80 millones de pies cúbicos? ¿Sí? Entonces, yo tendría que extrapolar este dato hasta los 80. Si yo lo quiero sacar para otro valor, yo lo podría sacar, por ejemplo, para 197, en este caso. ¿Sí? Entonces, si yo lo saco para 197, yo lo que tendría que hacer es esto. A ver, para 197, está por acá. Corto con 197, vamos a suponer que sea este, y luego lo bajo. ¿Sí? Entonces ya tengo NP y ya tengo Q. Y con eso yo saco mi DI de dos valores que yo obtuve a partir de la gráfica. Y ahora sí, ya que yo tengo este DI, ¿por qué? Porque yo lo saqué a partir de esta gráfica. Entonces, ahora sí lo llevo y lo saco con el QI que yo ya tengo. Como yo ya conozco este modelo y me dicen, ¿sabes qué? El gasto de abandono va a ser cuando llegue a 80. ¿Por qué el gasto de abandono cuando llegue a 80? Pues a lo mejor es ahí cuando yo llego ya al límite del costo operativo, en donde digo, yo con 80 barriles o con 80 millones de pies cúbicos, yo pago los costos operativos. Si yo llego en algún momento a 79, a 78, ya no se cubren estos costos operativos, entonces ya no es rentable mi campo. Entonces, en este momento, ya no puedo seguir operándolo. Por eso es que yo quiero saber qué va a pasar cuando yo llegue a 80 y en qué momento voy a llegar a 80. Como yo ya saqué DI a partir de este comportamiento de declinación, entonces, ahora sí ya tengo una DI que es constante. Este gasto es variable, pero este QI va a ser constante. Entonces, ya con esos valores, yo determino un cierto número de días. Es importante aquí que obtengan DI, que sepan en qué está, porque puede estar en años. ¿Sí? En este caso está en días a la -1. ¿Por qué? Porque si yo empiezo aquí a simplificar los valores, pues dense cuenta, al hacer el análisis dimensional me queda en días. Pero si yo les proporcionara la información en años, este DI me podría quedar en años también o en meses. Entonces es importante que consideren estas unidades, ¿sí? En este caso son días. Si esto yo lo paso a años, me está diciendo que en 9.9 años yo voy a alcanzar este gasto de abandono, si yo no le hago otra cosa a mi campo. ¿Okay? Y luego, dentro del procedimiento dice, ¿sabes qué? Ahora calcula la producción acumulada al límite económico. Entonces, a mí ya, yo o la persona de evaluación o yo como productividad de pozos, dije, ¿sabes qué? 80 es lo máximo que yo, o lo mínimo más bien, lo mínimo de producción que yo necesito para tener una rentabilidad a las condiciones actuales. Entonces, con estos 80, ahora yo lo voy a considerar también como gasto de abandono. Entonces, ya considero QI menos este QA, es decir, el gasto inicial menos el gasto de abandono, y observen cómo esta constante de declinación es, pues sí, es constante también. O más bien, esta rapidez de declinación es constante
Y con base en eso, yo puedo hacer la estimación para la producción acumulada. ¿Sí? Entonces, yo hago esta producción acumulada que me da de 647.197 millones de pies cúbicos. Normalmente la producción acumulada, esto debería ser aquí, GP. Esto es GP porque estamos hablando de gas. Normalmente esta producción acumulada la vamos a expresar en miles de millones. Entonces, yo voy a ponerle aquí 647 MM Standard Cubic Feet. O en Estados Unidos se utiliza el BCF. ¿Sí? Ok, entonces, ahora Jefe, yo tengo bien, una pregunta. sí, adelante, José. Para sacar la declinación inicial, ¿se agarra a cualquier punto de la recta? Sí, porque es una línea recta. Es decir, la pendiente es la misma. Y de ahí es como si fuera M. Entonces tú podrías tomar cualquier punto. Para este caso, para el caso de la exponencial. Por el comportamiento que tienen los puntos, que se ajustan a una tendencia de una línea recta. ¿Sí? Ok, gracias. Y al final, bueno, ¿qué más te dice la producción máxima acumulada? ¿Dónde está? Aquí está. Dice, ok, ¿qué ocurriría? ¿Cómo podría sacar la producción máxima acumulada? Bueno, pues entonces yo ya no considero el tiempo igual a cero. Es más bien, yo ya no considero el tiempo de abandono o el gasto de abandono, que serían 80, sino yo estos 80 los vuelvo cero. ¿Por qué? Porque sería lo máximo que yo podría de manera teórica, que sería como si yo llevara este gasto de 80 en lugar de ser 80, pues yo considero que yo puedo producir hasta que ya realmente el yacimiento de todo, es decir, que ya hacia cero, que llega hasta un gasto igual a cero. Que eso es pura teoría, porque en realidad yo no voy a llegar a eso por esto que estamos viendo el límite económico. Pero bueno, llevándolo en la teoría, este cero me permitiría estimar la NP máxima que yo podría acumular, que me da los 849 miles de millones de pies cúbicos. 849 Standard Cubic Feet, o BCF. Sí. En Estados Unidos a los miles de millones le llaman billones. ¿Listo? Entonces, así es como se aplica la declinación exponencial. Esto se los voy a... Ya tienen la presentación. No, profe. ¿No lo tienen todavía? No. Ok, entonces la voy a subir y les voy a dejar algunos ejercicios nada más para que lo desarrollen. La próxima clase vamos a terminar ya de ver hiperbólica y armónica. Tendríamos examen. Pues la próxima semana, realmente. Sería de curvas de declinación. Con el siguiente examen, pues prácticamente estaríamos concluyendo ya el semestre. La semana de finales es la del 17 al 21. Del 16 al 21. El 21 es sábado. 16 es lunes. Pero con esto podríamos terminar de ver curvas de declinación, que prácticamente nos permitiría ver todo el temario. Entonces, examen, ¿cuándo? Se los comento de una vez. Sería el lunes 9 de agosto, para que lo vayan considerando. Va a ser bastante sencillo, creo yo. Al fin ya vieron los videos anteriores, ya lo repasaron y pues estamos viendo ya un repaso general, entonces creo que no tendrían ningún problema con el examen. ¿Alguna pregunta? ¿También será en Classroom, profe? Sí, es lo más probable, que sea tipo como los otros, bueno, el examen anterior. Entonces, ¿este examen solo se vendría a curvas de declinación?
Curvas de declinación, y les voy a dejar que vean un video de... Son las herramientas PLT, se llaman, ¿cómo se llama? Se me acaba de ir el nombre. Los registros de producción. Está muy sencillo, de hecho. Pero en realidad esos registros de producción fue algo que vimos que les estoy explicando, que es donde vienen las herramientas para presión, temperatura, todo lo que se baja con la línea de acero para registrar ahí anomalías en el pozo. Les voy a dejar un video de igual manera. Y digo, eso va a estar muy sencillo porque es pues saber cómo funciona la herramienta e identificar algunas partes. Me interesaba más ver la parte de análisis nodal, que la terminamos de ver pues ya en las clases anteriores, y ver esta que es la de curvas de declinación. Lo de registros, bueno, eso es bastante breve, pero serían esos dos temas. Y bueno, pues ya, más o menos ahí van, ya más o menos van viendo en la libra, aquí no la libra, creo. Por acá, ¿quién está? Déjenme ver. Jessica mandó un mensaje que se fue a vacunar. ¿Alguien más se fue a vacunar? Ya todos se vacunaron, por cierto. No, profe. Ya, profe. Bueno, esperemos que pronto. El semestre todavía va a ser en línea. Entonces, bueno, creo que ya varios ya se vacunaron. Me gusta más presencial. Pues no sé si haya más preguntas. Si no hay más preguntas y si no hay más comentarios, hasta aquí le dejamos. Nos vemos el próximo miércoles. Cuídense. Gracias, profe. Hasta luego.